Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Servir a los ricos. Comencemos. Detrás de cada gran fortuna existe un ejército de manos invisibles que la sostienen. Servir a los ricos de Alice Delpierre desentraña el mundo oculto de quienes hacen posible la vida de lujo de las élites. Las empleadas domésticas que memorizan preferencias de almohadas, los mayordomos que anticipan deseos no expresados, los choferes que conocen secretos familiares. Más que un libro sobre ricos, es una radiografía de quienes los sirven, revelando cómo el poder económico transforma relaciones humanas en transacciones asimétricas. A través de testimonios crudos y análisis sociológico, la obra expone las paradojas de un sistema donde la proximidad al poder no significa pertenencia, donde el acceso a lo exclusivo no garantiza derechos básicos, y donde el sueño de movilidad social choca contra muros invisibles. Desde Filipinas hasta Suiza, Delpierre documenta patrones universales de explotación disfrazada de privilegio, invitándonos a cuestionar qué costos humanos reales tiene el estilo de vida que muchos envidian. Esta introducción no es solo una puerta al libro, sino un desafío ético. Reconocer que tras cada historia de éxito hay personas cuyo trabajo deliberadamente mantenemos fuera de foco. Al hacer visible lo invisible, el libro no solo describe realidades, sino que interpela nuestra complicidad en un sistema que normaliza la servidumbre como precio necesario del lujo. Capítulo 1. El sueño de las sirvientas. En el primer capítulo, Alice Delpierre sumerge al lector en un mundo oculto tras los muros de las mansiones, los palacios y los apartamentos de lujo. El de las personas que trabajan al servicio de los ultra ricos. El título, El sueño de las sirvientas, es una ironía deliberada, pues juega con la idea romantizada del servicio doméstico como un trabajo noble o incluso envidiable, mientras expone la cruda realidad de quienes lo ejercen. La ilusión del acceso al lujo. El capítulo comienza explorando la percepción social que rodea a quienes trabajan para las élites. Muchas empleadas domésticas, mayordomos, choferes y asistentes personales son vistos como afortunados por estar cerca del poder y el dinero, como si su proximidad a la riqueza les garantizara una vida mejor. Sin embargo, Delpierre desmonta este mito mostrando cómo, en realidad, estos trabajadores viven en una constante dualidad. Son testigos privilegiados de la opulencia, pero rara vez pueden participar de ella. A través de entrevistas con empleadas domésticas de distintas partes del mundo, la autora revela cómo muchas de ellas entraron en el servicio doméstico con la esperanza de ascender socialmente, solo para encontrarse atrapadas en un sistema que las mantiene en los márgenes. Algunas soñaban con aprender de sus patrones, imitar sus modales o incluso heredar conexiones que les permitieran mejorar sus vidas, pero la mayoría termina enfrentándose a una realidad de explotación, humillaciones y salarios que apenas les alcanzan para sobrevivir. La jerarquía invisible. Delpierre profundiza en las dinámicas de poder dentro de los hogares de los ricos. No todos los sirvientes son tratados igual. Existe una jerarquía estricta, donde los empleados de confianza gozan de ciertos privilegios, mientras que las limpiadoras o cocineras suelen ser las más vulnerables. La autora describe casos en los que las empleadas son obligadas a usar uniformes que las distinguen como inferiores, prohibiéndoles incluso sentarse en los mismos muebles que sus empleadores. Uno de los testimonios más impactantes es el de una mujer filipina que trabajó en una casa en Dubái, donde se le exigía dormir en un cuarto sin ventanas y estar disponible las 24 horas del día. Su sueño inicial de ahorrar dinero para ayudar a su familia se convirtió en una pesadilla de abusos laborales. Este tipo de relatos ilustran cómo la riqueza de algunos se construye sobre la precariedad de otros. El síndrome de la impostora entre las sirvientas. Un tema recurrente en el capítulo es el sentimiento de alienación que experimentan muchas trabajadoras. Al estar constantemente expuestas a un estilo de vida que nunca podrán alcanzar, algunas desarrollan una especie de disociación. Aprenden a anticipar los deseos de sus patrones, adoptan sus gustos e incluso interiorizan su desprecio hacia la clase trabajadora. Delpierre cita a una psicóloga laboral que explica cómo esto puede llevar a cuadros de ansiedad y depresión, ya que estas mujeres terminan sintiendo que no pertenecen ni al mundo de los ricos ni al suyo propio. ¿Existe realmente movilidad social? Aunque algunas historias muestran casos excepcionales de empleadas que lograron ascender, la autora enfatiza que son la minoría. La gran mayoría queda atrapada en un ciclo de servidumbre, donde los bajos salarios y la falta de derechos laborales las condenan a una vida de invisibilidad. Incluso en países con leyes más protectoras,
muchas trabajadoras domésticas temen denunciar abusos por miedo a ser despedidas o deportadas. Capítulo 2. Lo que quieren los ricos. En este segundo capítulo, Alice Delpierre se adentra en los deseos, caprichos y demandas ocultas de la clase más adinerada del mundo. Lejos de ser una mera enumeración de lujos extravagantes, el texto desentraña las motivaciones psicológicas, sociales y económicas que impulsan a los ultrarricos a buscar no solo bienes materiales, sino también formas de poder, exclusividad y control absoluto sobre su entorno. La ilusión de la exclusividad absoluta. El capítulo comienza explorando cómo la riqueza no se trata solo de acumular objetos, sino de acceder a lo inalcanzable para el resto. Delpierre describe cómo los millonarios y multimillonarios buscan constantemente productos, servicios y experiencias que les garanticen distinción. Ya no es suficiente tener un yate, debe ser el yate más exclusivo, diseñado a medida, con detalles imposibles de replicar. La autora entrevista a arquitectos de lujo, diseñadores de joyas personalizadas y consultores de viajes privados, quienes revelan cómo sus clientes exigen modificaciones absurdamente costosas solo para sentir que poseen algo único. Uno de los casos más ilustrativos es el de un empresario ruso que encargó una réplica exacta de un cuadro de Picasso, pero con un pequeño cambio en el trazo, solo para poder decir que tenía el único Picasso modificado del mundo. Este tipo de anécdotas muestran que, más allá del valor monetario, lo que los ricos realmente desean es la sensación de haber trascendido las limitaciones del mercado. El control como forma de poder. Otro eje central del capítulo es la obsesión de las élites por el control total sobre su entorno. A diferencia de la clase media, que debe adaptarse a horarios, normas sociales y limitaciones prácticas, los ultrarricos moldean su realidad a su antojo. Delpierre analiza cómo este deseo se manifiesta en detalles aparentemente pequeños. Domesticación del tiempo. Muchos emplean a asistentes personales cuyo único trabajo es reorganizar su agenda minuto a minuto, asegurándose de que nunca esperen en una fila, nunca lleguen tarde y nunca tengan que interactuar con alguien no deseado. Creación de burbujas físicas. Desde casas con sistemas de climatización individual por habitación hasta aviones privados con atmósferas controladas para evitar jet lag, la tecnología les permite vivir en un entorno totalmente adaptado a sus caprichos. Manipulación de las relaciones humanas. El capítulo incluye testimonios de empleados que describen cómo sus patrones exigen que sus amigos, e incluso sus parejas, sean filtrados por equipos de asesores para garantizar que cumplan con ciertos estándares de lealtad, estatus o utilidad. La paradoja de la invisibilidad y la exhibición. Delpierre dedica una sección importante a una contradicción fundamental en los deseos de los ricos. Por un lado, anhelan ser reconocidos como poderosos, pero por otro, buscan escapar del escrutinio público cuando les conviene. Esto se traduce en lujos discretos. Algunos prefieren relojes de apariencia sencilla pero con mecanismos imposibles de replicar, o coches sin logos que esconden motores hechos a mano. Doble vida en redes sociales. Mientras muchos millonarios presumen sus viajes en Instagram, otros pagan equipos enteros para borrar cualquier rastro digital incómodo, desde fotos antiguas hasta registros de propiedades. Filantropía como herramienta de imagen. Las donaciones a causas sociales o artísticas no siempre responden a altruismo, sino a un cálculo para limpiar reputaciones o acceder a círculos de influencia. El miedo a perderlo todo. Un hallazgo clave del capítulo es que, detrás de la aparente seguridad de los ricos, hay un terror profundo a caer en la irrelevancia o, peor aún, en la pobreza. Esto explica comportamientos como acumulación compulsiva. No solo de dinero, sino de pasaportes dorados, búnker de lujo para apocalipsis financieros o colecciones de arte como activos refugio. Deshumanización de los empleados. Algunos trataban a su servicio como piezas intercambiables, incapaces de confiar en nadie por miedo a ser traicionados. Una ex asistente personal relata cómo, tras años de trabajo, fue despedida sin explicación porque su jefa sospechaba que sabía demasiado. Obsesión por la eternidad. Desde criogenia hasta encargar retratos familiares al estilo de los antiguos nobles europeos, muchos buscan dejar una huella que los sobreviva. ¿Existe algo que el dinero no pueda comprar? El capítulo cierra con una reflexión incómoda. Incluso los más ricos chocan contra límites que el dinero no puede superar. A través de entrevistas con ancianos millonarios, Delpierre muestra cómo, al final de sus vidas, muchos extrañan conexiones auténticas, salud irreversiblemente perdida o el respeto de sus propios hijos.
Uno de los pasajes más conmovedores es el de un magnate que confiesa: puedo comprar a alguien que me diga que me ama, pero nunca sabré si es verdad. Capítulo 3. Un buen partido. En este tercer capítulo, Alice Delpierre dirige su mirada hacia un aspecto fundamental de la vida de las élites: el matrimonio y las relaciones afectivas como transacciones estratégicas. Lejos del romanticismo convencional, el título Un buen partido desvela cómo, en los círculos de poder económico, el amor y el compromiso suelen estar supeditados a cálculos fríos de estatus, influencia y preservación del patrimonio. El matrimonio como fusión de capitales. El capítulo inicia con un análisis histórico comparativo, mostrando cómo, desde la aristocracia medieval hasta los magnates contemporáneos, los enlaces matrimoniales han funcionado como herramientas de consolidación de poder. Delpierre entrevista a genealogistas y consultores de gestoras de fortunas familiares que revelan cómo, en pleno siglo XXI, muchas uniones siguen siendo negociadas con la precisión de un contrato mercantil. Casos emblemáticos. Se detallan bodas entre herederos de imperios industriales europeos, donde los acuerdos prenupciales incluyen cláusulas sobre la custodia de futuros hijos, la distribución de acciones familiares e incluso penalizaciones por infidelidad que podrían dañar la imagen corporativa. El rol de los abogados. Un entrevistado especializado en derecho patrimonial confiesa haber redactado contratos que especifican cuántas veces al año la pareja debe aparecer junta en público para mantener las apariencias. La fabricación de la pareja perfecta. Delpierre explora cómo, en este contexto, hombres y mujeres de élite son educados desde la infancia para convertirse en partidos deseables. Aquí surge una crítica mordaz a la doble moral de género. Mujeres objeto. Jóvenes de familias adineradas son entrenadas en etiqueta, moda y small talk para atraer a herederos, mientras su valor disminuye si superan cierta edad sin casarse. Una ex empleada de un internado suizo exclusivo describe cómo las alumnas recibían clases extra de postura para fotos de sociedad y evitaban carreras universitarias que las hicieran parecer demasiado intelectuales. Hombres proveedores. En cambio, a los varones se les exige demostrar capacidad de multiplicar la fortuna familiar. Un inversor de fondos de cobertura narra cómo su padre lo obligó a romper con su novia universitaria porque su apellido no sumaba contactos útiles. Infidelidad y códigos de silencio. Uno de los segmentos más reveladores del capítulo expone la hipocresía alrededor de la fidelidad en estos círculos. A través de testimonios de empleados domésticos y guardaespaldas, se describe amantes profesionales. Mujeres y hombres pagados para acompañar discretamente a los ricos en viajes o eventos, con contratos que incluyen cláusulas de confidencialidad bajo amenaza de demandas millonarias. Prostitución de alto nivel. Una ex madame parisina relata cómo sus clientes solicitaban vírgenes certificadas o estudiantes de universidades prestigiosas para evitar riesgos sanitarios o emocionales. El precio emocional de la fachada. La autora no se limita a denunciar, también humaniza a quienes sufren este sistema. Incluye historias desgarradoras como la depresión de las esposas decorativas. Mujeres que viven en jaulas de oro, con acceso a tarjetas Black pero sin derecho a opinar sobre su propia vida. Una ex esposa de un jeque árabe cuenta cómo le diagnosticaron síndrome de la mujer invisible tras años de ser tratada como un mueble más en su palacio. Hijos como rehenes financieros. Un heredero de una fortuna farmacéutica confiesa que solo tuvo hijos para cumplir con el testamento de su abuelo y acceder así a su herencia. Excepciones a la regla. Aunque el capítulo se centra en dinámicas opresivas, también menciona casos de rebelión. Matrimonios por amor que escandalizaron. Como el de una heredera austriaca que renunció a su herencia por casarse con su profesor de música, y terminó siendo repudiada por su familia. Nuevas generaciones. Algunos millennials adinerados intentan romper el molde, aunque a menudo chocan con presiones familiares. Una emprendedora tecnológica narra cómo su padre le retiró el apoyo económico cuando se negó a asistir a un mercado de solteros. El capítulo cierra con una reflexión agridulce. En el mundo de los ultra ricos, el amor rara vez triunfa sobre el interés. Las últimas líneas citan a un anciano banquero arrepentido. Casarme por conveniencia me dio poder, pero en mi testamento, le dejo todo al perro. Al menos él nunca fingió quererme por mi dinero. Capítulo 4. Cuerpos en el trabajo. En este cuarto capítulo de su obra crítica, Alice Delpierre aborda con crudeza y minuciosidad la relación entre los cuerpos de los trabajadores y las exigencias físicas, estéticas y emocionales que impone la élite económica a quienes les sirven.
El título Cuerpos en el trabajo no solo alude a la dimensión física del servicio doméstico y personal, sino que revela cómo los ricos convierten los cuerpos ajenos en extensiones de su propio poder, moldeándolos según sus necesidades y deseos, muchas veces sin considerar los límites humanos de quienes los habitan. La mercantilización del cuerpo del trabajador. El capítulo comienza explorando cómo el empleado de servicio se convierte en una herramienta más al servicio del lujo y el capricho. Delpierre describe con detalle los procesos de selección en agencias especializadas, donde los candidatos son evaluados no solo por sus habilidades, sino por su apariencia física. El fenotipo como requisito laboral. Se presentan casos de empleadoras que exigen criadas de piel clara o choferes altos y de buen ver porque armonizan mejor con la decoración o dan mejor imagen al salir del coche. Una entrevista con una experta en recursos humanos para familias adineradas revela que muchas solicitan fotos de cuerpo completo y hasta muestras de voz antes de contratar. Modificación corporal forzada. Incluye relatos de empleadas a quienes se les prohibió teñirse el pelo, subir de peso o usar gafas graduadas frente a los patrones porque afeaban el ambiente. Un caso extremo es el de una auxiliar filipina en Qatar a quien su empleadora obligó a someterse a un tratamiento blanqueador de piel. La disciplina de los cuerpos invisibles. Una sección especialmente conmovedora analiza cómo se entrena a los trabajadores para moverse en los espacios de los ricos sin ser percibidos. Técnicas de invisibilidad. Mayordomos veteranos explican cómo aprendieron a caminar sin hacer ruido, respirar superficialmente y hasta parpadear lo menos posible cuando sirven la mesa. Una ex empleada de un palacio en Mónaco recuerda que le enseñaron a desmaterializarse cuando los dueños tenían invitados. Control de funciones biológicas. Testimonios revelan cómo se normaliza que las empleadas aguanten horas sin ir al baño o trabajen con fiebre porque los ricos no deben percibir molestias. Una enfermera personal relata haber inyectado analgésicos a sirvientas para que pudieran seguir trabajando con torceduras o migrañas. El cuerpo como escudo humano. El capítulo documenta situaciones donde los trabajadores deben usar sus cuerpos literalmente como protección. Choferes convertidos en guardaespaldas improvisados. Historias de conductores que recibieron disparos al cubrir con su cuerpo a sus patrones durante secuestros expresivos en América Latina. Niñeras como barreras emocionales. Casos donde nanas deben filtrar el contacto físico entre padres e hijos recibiendo ellos los abrazos, besos y hasta berrinches que los padres no quieren manejar. La sexualización del servicio. Una de las partes más oscuras del capítulo expone cómo el acceso al cuerpo de los empleados se da por sentado. Acoso normalizado. Estadísticas muestran que 68% de las encuestadas en servicio doméstico sufrieron algún tipo de acoso, desde comentarios hasta violaciones, casi siempre silenciados por miedo al despido. El privilegio de servir desnudo. Relatos de masajistas y esteticistas personales que describen la vulnerabilidad de trabajar semidesnudos o tocando constantemente cuerpos ajenos, con protocolos que priorizan el confort del cliente sobre su propia dignidad. Efectos físicos a largo plazo. Delpierre no se limita a denunciar, sino que documenta las consecuencias médicas. Enfermedades profesionales no reconocidas. Problemas crónicos de espalda en mayordomos por cargar maletas pesadas, dermatitis en lavanderas por químicos de limpieza exclusivos, o pérdida de olfato en chefs por exposición constante a humos de alta cocina. Daño psicológico somatizado. Casos clínicos de empleadas que desarrollaron úlceras, alopecia o crisis de pánico tras años de represión emocional exigida por el trabajo. Resistencias corporales. El capítulo cierra mostrando cómo algunos trabajadores se reclaman sus cuerpos. Tácticas de sabotaje discreto. Desde cocineras que modifican ligeramente recetas para marcar su huella hasta niñeras que enseñan a los niños palabras prohibidas en su lengua materna. El cuerpo como archivo de la verdad. La historia de una empleada que grabó conversaciones comprometedoras con un micrófono oculto en su uniforme, exponiendo un caso de corrupción. Conclusión. La paradoja del cuerpo servil. Delpierre termina con una reflexión perturbadora. En su afán por controlar cada detalle de su entorno, los ricos dependen de cuerpos que nunca llegan a ver completamente humanos. La última línea cita a un viejo mayordomo. Ellos piensan que pagaron por nuestras manos, pero lo que realmente alquilaron fueron nuestras almas. Y eso no tiene precio. Este capítulo, posiblemente el más visceral del libro, entreteje testimonios crudos con análisis sociológico para mostrar cómo la desigualdad económica se inscribe literalmente en la carne de quienes la padecen.
Cada anécdota revela que, tras la fachada de servicio impecable, hay seres humanos cuyos cuerpos llevan las cicatrices visibles e invisibles del privilegio ajeno. Capítulo 5. El derecho a explotar. En este quinto y desgarrador capítulo de Servir a los ricos, Alice Delpierre desentraña los mecanismos legales, sociales y psicológicos que permiten a las élites económicas normalizar y justificar la explotación sistemática de sus empleados. El título El derecho a explotar no es metafórico. La autora documenta cómo los ultrarricos operan bajo la convicción implícita de que su posición social les otorga prerrogativas sobre el tiempo, la salud y hasta la vida de quienes están a su servicio. La arquitectura legal de la servidumbre moderna. Delpierre comienza examinando cómo el sistema jurídico global facilita esta explotación. Vacíos legales internacionales. Analiza casos de empleadas domésticas migrantes en Oriente Medio cuyos pasaportes son confiscados legalmente bajo figuras de custodia patronal. Incluye el testimonio de una abogada laboral en Dubái que explica cómo la ley permite hasta 18 horas de trabajo diario para personal de acompañamiento residencial. Contratos leoninos. Reproduce cláusulas reales de contratos donde empleados renuncian a derechos básicos, como una niñera en Suiza que firmó la prohibición de toser o estornudar audiblemente cerca de los niños. Sistema de fianzas. Describe el mecanismo por el cual trabajadores filipinos en Londres pagan hasta $10,000 a agencias por el privilegio de servir en mansiones, cantidad que pierden si renuncian antes de 5 años. La psicología del explotador. La autora profundiza en la mentalidad de los empleadores. Teoría del merecimiento. Entrevista a un neurocientífico que estudia cómo el poder económico disminuye la capacidad de empatía. Presenta escáneres cerebrales de millonarios mostrando menor actividad en áreas relacionadas con el dolor ajeno cuando se les habla de problemas laborales de sus empleados. Deshumanización estratégica. Documenta el lenguaje usado en círculos elitistas. Recursos humanos reemplazado por activos de servicio. Empleados llamados las manos o la ayuda. El mito de la reciprocidad. Analiza cómo los bonos navideños o regalos usados sirven para crear una ilusión de generosidad mientras se mantienen salarios de miseria. Casos paradigmáticos de explotación estructural. El capítulo presenta estudios de caso escalofriantes. El harén laboral de los petroleros. Describe residencias en Arabia Saudita donde 40 empleadas filipinas se turnan para servir a un solo ejecutivo, durmiendo en turnos de 4 horas en literas instaladas en la lavandería. Los niños fantasma de Ginebra. Revela cómo hijos de diplomáticos nacidos de sirvientas explotadas sexualmente son registrados como dependientes no familiares para evadir leyes de paternidad. La esclavitud de alta tecnología de Silicon Valley. Expone el sistema de internos vitalicios en mansiones de tecnomillonarios, donde ingenieros jóvenes trabajan 90 horas semanales a cambio de alojamiento en sótanos y promesas de acciones que nunca se materializan. Los mecanismos de silenciamiento. Delpierre investiga cómo se perpetúa este sistema. Terror financiero. Estadísticas muestran que 78% de empleados domésticos maltratados no denuncian por miedo a ser incluidos en listas negras globales de agencias de colocación. Violencia epistémica. Ejemplos de empleadores que modifican los recuerdos de sus víctimas, como la mujer a quien convencieron de que había soñado el abuso cuando en realidad fue drogada. Colusión estatal. Pruebas de cómo gobiernos flexibilizan leyes laborales para atraer inversiones de fortunas extranjeras, como ocurre en zonas francas de Mónaco y Singapur. La resistencia silenciosa. A pesar del panorama desolador, el capítulo documenta formas de lucha. El contrapoder de lo íntimo. Sirvientas que sabotearon matrimonios al revelar infidelidades, como el caso de una empleada que envió fotos comprometedoras a la prensa usando una cuenta anónima. Redes subterráneas. Grupos de WhatsApp donde trabajadoras comparten información sobre patrones abusivos, con códigos como Casa Roja o Casa Azul. El arma de la memoria. Archivos secretos que nanas llevan por generaciones, con nombres, fechas y atrocidades cometidas por familias poderosas, esperando el momento de hacerse públicos. El costo humano de la opulencia. La sección final cuantifica el daño. Epidemia de suicidios. Datos de la OMS muestran tasas 8 veces mayores en empleados de ultrarricos versus otros trabajadores domésticos. Enfermedades de la sumisión. Síndromes médicos identificados recientemente, como demencia por humillación crónica o úlceras de obediencia. Fosas comunes del lujo.
Investigación sobre cementerios clandestinos en latifundios brasileños donde yacen trabajadores agrícolas asesinados por pedir sueldos justos. Conclusión: la gran ironía histórica. Del Pier cierra con una reflexión demoledora. Muchas de las familias que hoy explotan sirvientes descienden de quienes lucharon contra la aristocracia en revoluciones pasadas. La última página cita el diario de una empleada en 1789 encontrado en Versalles. Los duques se burlaban de los reyes por tratar mal a su pueblo. Ahora sus bisnietos hacen lo mismo con nosotras. La riqueza siempre encuentra nuevas formas de olvidar su humanidad. Este capítulo funciona como eje central del libro, mostrando que la explotación no es un efecto colateral del sistema, sino su condición de posibilidad. Cada testimonio, cada dato legal, cada análisis psicológico converge en una verdad incómoda. El estilo de vida de la élite global depende de la sistemática negación de derechos humanos básicos para quienes los hacen posible. Capítulo 6. Quedarse o marcharse. En este sexto capítulo de su obra, Alice Del Pier aborda el dilema existencial que enfrentan quienes sirven a las élites económicas. La decisión de permanecer en un sistema de servidumbre que ofrece seguridad material a cambio de dignidad, o arriesgarse a abandonarlo enfrentando la incertidumbre económica y social. El título Quedarse o marcharse encapsula la encrucijada psicológica, emocional y práctica que define la vida de millones de trabajadores domésticos en residencias de lujo alrededor del mundo. La economía psicológica de la servidumbre. Del Pier inicia el capítulo explorando los mecanismos mentales que mantienen a los empleados atados a sus puestos. El síndrome de la jaula dorada. Análisis de cómo la provisión de vivienda, alimentación y vestuario de calidad crea una ilusión de movilidad social descendente que paraliza. Incluye el testimonio de un mayordomo francés que, tras 30 años de servicio, prefiere vivir en el cuarto de servicio de un ático en París que retirarse a un modesto departamento propio. La trampa de los afectos condicionados. Estudios de casos sobre nanas que crían hijos ajenos durante décadas, desarrollando lazos emocionales que los patrones usan como moneda de cambio. El mito del ascenso imposible. Relatos de empleados que permanecen años esperando promesas incumplidas de mejoras, como el chofer colombiano a quien durante 12 años le aseguraron que lo harían administrador de la flota vehicular familiar. Los costos invisibles de permanecer. La autora documenta las consecuencias a largo plazo de elegir la estabilidad sobre la libertad. Erosión identitaria. Testimonios de trabajadores que olvidaron sus gustos personales, como la cocinera tailandesa que confiesa no recordar qué sabores prefería antes de adaptarse por completo al paladar de sus empleadores. Patología de la sumisión crónica. Datos médicos que muestran alta incidencia de úlceras gástricas, contracturas cervicales permanentes y pérdida auditiva selectiva. Familias fracturadas. Historias de padres que ven a sus hijos biológicos 2 semanas al año, como el jardinero keniano cuyo hijo lo llama tío porque creció con la idea de que su padre real era el dueño de la mansión. Los riesgos catastróficos de marcharse. El capítulo explora los obstáculos concretos para abandonar el servicio. El precio de la libertad económica. Cálculos detallados que muestran cómo empleadas que ganan $1,500 mensuales en Nueva York necesitarían 8 años para ahorrar el equivalente a 3 meses de salario perdidos y renuncian. El exilio profesional. Investigación sobre listas negras compartidas entre agencias de colocación donde figuran quienes no saben mantenerse en su lugar. El destierro geográfico. Casos como el de las empleadas marroquíes en España cuyos patrones retienen sus documentos de residencia, convirtiendo cualquier intento de independencia en riesgo de deportación. Estrategia de supervivencia para los que se quedan. Del Pier identifica tácticas que desarrollan los empleados para preservar su humanidad. Resistencia mimética. Aprender a imitar los modales y gustos de los patrones para ganar margen de negociación, como el caso del sommelier filipino que estudió enología por su cuenta y logró que lo trataran con cierto respeto. Redes de solidaridad clandestina. Sistemas de comunicación entre trabajadores de distintas casas para intercambiar información, desde qué familias pagan puntualmente hasta cuáles tienen historial de abusos. Microvenganzas terapéuticas. Actos simbólicos de rebeldía como el de la planchadora que mezclaba sudor con el agua para planchar las camisas o el cocinero que ajustaba los condimentos para provocar flatulencias en las cenas importantes. Los que logran irse. Trayectorias por servidumbre. La autora sigue durante años a quienes tomaron la decisión de marcharse. El síndrome del ex sirviente.
Dificultades para adaptarse a trabajos normales, con casos de ex mayordomos que no pueden evitar servir café a sus nuevos compañeros de oficina por reflejo condicionado. Emprendimientos paradójicos. Antiguos empleados que abren negocios replicando el lujo que conocieron, como la ex niñera que fundó una agencia de nanas de alta gama con uniformes de Dior. Activismo traumático. Los que canalizan su rabia en ayuda a otros, destacando la historia de una ex personal organizadora que ahora dirige un refugio para empleadas domésticas abusadas. La gran decisión generacional. El capítulo cierra con un análisis intergeneracional. Padres que obligan a hijos a servir. Familias donde la servidumbre se hereda como oficio, con rituales de iniciación como el de la comunidad sarda que celebra la primera librea cuando un adolescente comienza a trabajar. Hijos que rompen el ciclo. Jóvenes que se rebelan contra el destino familiar, como la hija de una lavandera que estudió derecho laboral específicamente para demandar a las familias que explotaron a su madre. La vejez en el limbo. Ancianos despedidos después de 40 años de servicio, sin pensión porque eran pagados en efectivo sin contrato, terminando sus días en asilos para ex empleados fundados por caridad. La ilusión de la elección. Del Pierre termina con una reflexión demoledora. Quedarse o marcharse no es realmente una decisión cuando ambas opciones conducen a formas distintas de sufrimiento. El verdadero privilegio es tener alternativas donde ninguna te exija vender pedazos de tu alma. El último testimonio es de una ex asistente personal que resume: me fui el día que entendí que, después de 15 años, sabía todo sobre ellos pero ellos ni siquiera recordaban mi apellido. Este capítulo funciona como bisagra emocional del libro, mostrando que la servidumbre no termina al abandonar físicamente las residencias de lujo. Las cicatrices psicológicas, los reflejos condicionados y la internalización de la inferioridad persisten mucho después, evidenciando que la verdadera libertad requiere de construir décadas de programación social. La autora no ofrece soluciones fáciles, pero al documentar tanto el dolor de permanecer como los desafíos de irse, expone cómo el sistema está diseñado para que la servidumbre sea una trampa de múltiples salidas falsas. En conclusión, al final del recorrido por las entrañas del servicio a las élites, servir a los ricos nos deja una verdad incómoda. El lujo extremo no es solo un estilo de vida, sino un sistema de poder que depende de la invisibilización calculada de quienes lo hacen posible. Las historias de empleadas domésticas, mayordomos y asistentes personales revelan que, tras la fachada de elegancia, se esconde una maquinaria de desigualdad tan pulida como los cubiertos de plata que brillan en mesas ajenas. Este libro no ofrece soluciones fáciles, pero sí un espejo. Nos confronta con preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto nuestra comodidad depende del trabajo silencioso de otros? ¿Cómo participamos, conscientemente o no, en una estructura que normaliza la servidumbre como algo natural? La verdadera riqueza, sugiere Del Pierre, no se mide en bienes acumulados, sino en la capacidad de ver y cuestionar los hilos que tejen el mundo opulento. Al cerrar estas páginas, una idea persiste. El cambio comienza cuando dejamos de romantizar el lujo y empezamos a reconocer el precio humano que alguien más está pagando por él. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.